La inteligencia artificial, esta tecnología que se encarga de crear programas, aplicaciones o máquinas incluso que sean capaces de crear y realizar tareas que hasta ahora solo podían hacer los seres humanos, como sabes, como has visto, está evolucionando muy rápido a pasos agigantados en los últimos años, sobre todo incluso los últimos meses lo estás oyendo hablar de esto más que nunca, y esto es gracias a sobre todo su capacidad de resolver problemas, tomar decisiones y realizar tareas complejas que, como te digo, hasta ahora solo eran capaces de realizar seres humanos. Lo podemos ver en diferentes sectores y para diferentes usos, ¿no? Por ejemplo, para automatizar tareas. En diferentes empresas se utiliza para automatizar procesos que son bastante repetitivos que hasta ahora hacían seres humanos. También lo podemos ver para analizar grandes cantidades de datos y extraer información importante a través de lo que llamamos el análisis de datos. También lo podemos ver incluso dentro de los asistentes virtuales como Siri, Alexa, Cortana, etcétera. Tienen capacidad de resolver solicitudes de usuarios y aprender incluso a lo largo del tiempo. También dentro de esto lo podemos ver dentro de chatbots para automatizar, digamos, la atención al cliente de muchas empresas. Incluido aquí también dentro del reconocimiento de voz, también se utiliza la inteligencia artificial. La podemos ver también para mejorar calidad de imágenes y de vídeos, que es muy útil sobre todo para la industria de la medicina y del gaming. Lo podemos ver incluso ahora dentro del desarrollo de vehículos autónomos para procesar datos sensoriales y tomar decisiones de conducción en tiempo real. Incluso también dentro de la traducción automática. Seguramente has oído mucho hablar de que es posible, el hecho de cada vez es más posible el hecho de llegar a poder traducir una palabra, una conversación de cualquier persona al mismo tiempo en tiempo real a cualquier idioma. Todo esto también ayuda a la inteligencia artificial, igual que también ayuda a detección del fraude en la industria financiera, ayuda sobre todo a las recomendaciones personalizadas en aplicaciones que utilizas en tu día a día, como puede ser Google, como puede ser Netflix o incluso la propia Amazon. Como ves, tiene muchos usos, pero esto requiere de mucha capacidad de datos, ¿vale? Y esto realmente con la entrada del 5G, que como sabes es algo relativamente reciente, esto es lo que está haciendo poder, que como ya hablamos en algún vídeo que te dejaré por aquí de cómo invertir en 5G, este 5G está ayudando a que se pueda implementar toda la inteligencia artificial a día de hoy. En este vídeo lo que vamos a ver es cómo podemos llegar a invertir, cómo podemos aprovecharnos de todo este crecimiento que puede tener la inteligencia artificial tanto actualmente como en los próximos años, a través principalmente de fondos de inversión, ETFs y acciones, ¿vale? He hecho una selección de cuáles son los mejores fondos para invertir en inteligencia artificial, fondos de inversión que al final lo que hacen es que tiene un equipo de analistas, gestores detrás, que analizan todas las empresas relacionadas con inteligencia artificial y hacen una selección de cuáles pueden ser las mejores, que más pueden subir los próximos años y las que mejor se pueden comportar a medida que va creciendo este sector, ¿vale? Vamos a hacer una selección de los mejores fondos de inversión y luego haremos una pequeña selección de buenas acciones o grandes empresas que pueden ser punteras, digamos, en el crecimiento de la inteligencia artificial los próximos años. Entonces vamos ahora con la primera selección, vamos a ver los mejores fondos de inversión y ETFs para invertir en inteligencia artificial, en empresas de inteligencia artificial. Y aquí el que verás como más o menos como fondo de inversión referencia es el Global X Robotics and Artificial Intelligence ETF, que es un fondo de más de 1.500 millones de dólares bajo gestión y al final es un fondo muy interesante. A mí me gusta mucho este fondo, lo que pasa que es un fondo que a lo mejor si tenemos que buscarle algo en contra, pues vemos que invierte en muchas empresas de inteligencia artificial, luego veremos algunas más en detalle, pero vemos que concentra bastante, las primeras posiciones pesan bastante, ¿no? Las primeras 5 posiciones pesan alrededor de un 40% del fondo, y esto pues si nosotros queremos tener un poquito más de diversificación y más en este sector donde tenemos muchas compañías, donde es más o menos un sector bastante creciente y bastante inicial, ¿vale? No tenemos todavía que lo que son empresas, digamos, punteras en esta tecnología, ¿vale? Por lo tanto a mí me interesaría un poco, esto es un punto de vista personal, a mí me interesaría un poco fondos que diversifiquen un poco más, que no expongan mucho a una compañía concreta, ¿no? Que podamos invertir en muchas empresas. Y para eso tenemos los siguientes, ¿no? Tenemos el fondo de Wisdom Tree Artificial Intelligence, luego tenemos te he puesto dos de Legal & General, ¿vale? Una gestora británica que me gusta mucho cómo gestionan sobre todo el tema de la inteligencia artificial. Si nos vamos al de Wisdom Tree, a mí me gusta mucho este fondo, podemos ver incluso entre las mayores inversiones BlackBerry. Recordarás que esta empresa es prácticamente quebrada, que cuando empezaban los smartphones, ¿no? Pues ahora ha dado un vuelco la empresa hacia la inteligencia artificial. Es bastante interesante esta apuesta que hace, y luego todas las empresas, sí que las principales empresas las conozco y son empresas que me gustan mucho, inteligencia artificial, que no son grandes empresas, pero son empresas más pequeñitas, pero muy focalizadas en diversos aspectos dentro de la inteligencia artificial, de todo eso que hemos hablado al principio, ¿no? De todos esos usos que puede tener al principio. Entonces es un buen fondo. Como vemos, la mayor posición es un 3,61% del fondo, por lo tanto no tiene una exposición muy elevada a ninguna empresa, igual que tampoco lo tienen los otros fondos, ¿no? Que te he comentado, este fondo de Legal & General, que es más de robótica, ¿vale? Dentro de lo que es la inteligencia artificial, un uso muy útil, digamos, para la inteligencia artificial es el tema de la robótica y la automatización. Como hemos visto, pues este fondo está concretamente dentro de la inteligencia artificial, está muy centrado en estas empresas que se dedican a todo el tema de robótica, automatización
automatización y tal, todo el tema de escáneres y todo esto que utiliza la inteligencia artificial, ¿vale? Y luego también la propia Legal & General tiene este fondo que es más concretamente de inteligencia artificial, ¿vale? Pues relacionado con este, pero este más directamente ya enfoca todos los campos dentro de la inteligencia artificial. Son fondos que me gustan mucho, que son útiles porque tienen, ves como que no concentran mucho, en la mayor posición es un 2%, en el otro fondo también es un 2,3%, por lo tanto no tenemos mucha exposición a una empresa concreta. Si una empresa concreta va mal, pues al menos no afectará mucho a la rentabilidad del fondo, y si en general la inteligencia artificial va creciendo a lo largo de los años y así sus empresas, pues al final estos fondos se beneficiarán. También tienes que tener en cuenta de que no siempre, esto obviamente no es un consejo de inversión, ¿vale? Pero que siempre tienes que tener en cuenta que aunque sea algo que pueda ser muy buena oportunidad de inversión, aunque pueda ser un buen potencial a futuro, no quiere decir que sea el momento actual de comprar, ¿vale? Solo tienes que evaluar en cada momento, tienes que hacer un análisis en cada momento, tienes que ayudarte a un asesor financiero, si tú no lo puedes hacer por tu cuenta, que te ayude, que te oriente para ver cuándo es el mejor momento, cuándo podría ser un buen momento de entrada, porque si todo el mundo está pensando que la inteligencia artificial es el futuro y tal, pues a lo mejor te puedes encontrar con un momento donde las acciones ya están muy altas, y estos fondos de inversión obviamente también, porque todo el mundo está comprando pensando lo mismo, ¿no? Pensando que va a ser el futuro, por lo tanto ha comprado mucha gente y las acciones han subido mucho, pero a lo mejor si lo miramos en perspectiva, pues a lo mejor no en todo momento puede ser un buen momento para invertir, igual que pasó en su momento en 2021 con la blockchain. Entonces tenemos dentro de lo que son ETFs, ¿vale? Tenemos estos fondos que nos ayudan a poder invertir en este tipo de inversiones, ¿vale? Este tipo de acciones, te hacen una selección de acciones, como hemos dicho, el primero es el más grande que vas a ver, los demás son pues entre 300 y 900 millones de dólares bajo gestión, ¿vale? Son fondos muy interesantes que te diversifican entre tipos de empresas, ¿vale? Más grandes, más pequeñas, y sobre todo no tienen exposición concreta a una empresa concreta. Luego dentro de aquí también, dentro de lo que son grandes paquetes de acciones, ¿no? Lo que llamamos fondos de inversión y ETFs, pues aquí tenemos bajo la estructura de un fondo de inversión, ¿vale? Aquí también generalmente tienen un equipo más grande todavía de analistas detrás que analizan un poco más minuciosamente las acciones, cada una de las acciones que invierten. Tienen normalmente el objetivo de batir al mercado, de ganar más rentabilidad que el resto del mercado, ¿vale? Por lo tanto, pues obviamente de un equipo más especializado, ¿no? También las comisiones, como ves, suelen ser un poco más caras. Aquí no te he puesto una comisión concreta porque esto depende mucho de qué clase contrates, ¿vale? Esto es, ayúdate a un asesor financiero que te orientará en este sentido. Principalmente, el Allianz Artificial Intelligence es un fondo que me gusta mucho, es un poco más grande, ¿vale? Es el primer fondo que salió. A mí Allianz es una casa que me gusta mucho a nivel de gestión de fondos temáticos, porque es de las primeras grandes gestoras de inversiones que empezó a hacer fondos de estos temáticos, ¿no? Invertir en sectores más concretos, y esto me gusta mucho de Allianz. Lo que pasa que por eso mismo también, pues como ves, es un fondo que tiene casi 6.000 millones de dólares bajo gestión. Por lo tanto, un fondo que tiene tanto dinero bajo gestión no puede invertir en pequeñas oportunidades, ¿no? Tiene que centrarse más en empresas muy grandes, y si nos vamos a sus primeras posiciones vamos a ver empresas muy conocidas, empresas muy grandes, que sí que es verdad que utilizan la inteligencia artificial en alguno de sus procesos, pero realmente se tiene que centrar, se tiene que ceñir a estas grandes empresas, porque gestiona tanto dinero que no puede meterlo en pequeñas empresas, porque una pequeña inversión en una pequeña acción pues ya supondría comprar prácticamente la empresa entera, ¿no? Por lo tanto se tienen que centrar en empresas más grandes, y en este momento a mí en la inteligencia artificial, algo que está empezando, es interesante invertir en grandes empresas, pero también es interesante invertir en empresas que están empezando y que, aunque tengan mucho más riesgo, porque esto obviamente tiene mucho más riesgo, pero al final son las que más rentabilidad nos pueden dar a futuro, porque es un sector además muy emergente, muy inicial. Por lo tanto me interesa invertir en muchas más empresas y de todos tamaños, ¿no? Sobre todo más pequeñas y más medianas, que son las que más potencial tienen de crecer y más potencial tienen de ser líderes a futuro, y de poder llevarte una mejor revalorización, ¿no? En este sentido. Dentro de aquí tenemos otros fondos de inversión más pequeños. Tenemos te he puesto el L'Echiquier Artificial Intelligence, es un fondo de una gestora francesa, la financiera de L'Echiquier, una gestora de inversiones que me gusta mucho. Tuve la oportunidad de estar en 2019 en sus oficinas, conocer a todo el equipo gestor, y es una pasada cómo lo hacen, cómo que bien lo tienen todos, sobre todo el control de riesgos que hacen en cada una de su selección de acciones. Me gustó mucho este fondo de inteligencia artificial. En ese momento estaba empezando, lo gestiona un chico bastante jovencito, pero que es muy entendido sobre el tema. Me gustó mucho un poco la selección, digamos, a la hora de analizarlo, que analizaban más lo que era la compañía en sí, la expectativa que podía tener, más que los números como tal, ¿no? Esto me gustaba mucho, se fijaba más en el valor que tenía la compañía y en lo que podía aportar a futuro y el crecimiento. Tiene en sus primeras acciones, no es un fondo que tenga muchas acciones, ¿vale? Pero las acciones que tiene las conoce
muy bien y sobre todo se centra en empresas más grandes, ¿vale? Esto es algo que hemos dicho que no era muy bueno, a lo mejor en este sentido no era lo que buscábamos, ¿vale? Pero si quieres un fondo que dentro de invertir en inteligencia artificial, pues invierte en compañías más grandes, más conocidas y tal, pues tienes este fondo de Secure Artificial Intelligence. Y luego tienes otra gestora que a mí me gusta mucho, también invierte sobre todo en sectores, se centra mucho en salud, en biotecnología, en farmacéuticas y tal, sobre todo es especialista en esto, que es Polar Capital. Me gusta mucho, pero también este fondo que tiene de inteligencia artificial me gusta bastante porque hace una selección de compañías que es bastante interesante, hace un poco entre grandes empresas y empresas más pequeñas, hace, como hemos visto arriba, ¿no? Sería más comparable a este tipo de fondos que te he dicho que diversificaban un poco más en el tipo de acciones que invertían, ¿vale? Y no concentraban posición, no concentraban el riesgo en algunas acciones puntuales. Estos son los primeros fondos de inversión, más o menos, de todos los que vas a ver que invierten en inteligencia artificial, son los que para mí, en mi caso, son los que más me convencen, los que más me gustan y los que más te puedo presentar, lejos de que cada uno tiene que hacer, como te digo, su propio análisis y analizar el momento adecuado de entrar o de salir en este tipo de inversiones, ¿vale? Luego, dentro de aquí, lo que he hecho ha sido coger todos estos fondos de lo que hemos hablado, estos 7 fondos y ETFs de los que hemos hablado, hemos cogido las primeras 10 posiciones de cada uno de ellos, que son las que tenemos públicas y las que tenemos más actualizadas trimestralmente. Entonces hemos cogido, como ves, cada uno de los fondos, las primeras, el top 10 de las posiciones que tienen, y hemos visto a ver cuáles coincidían entre ellos, ¿no? Qué acciones se repetían en el top 10 de cada uno de estos fondos. Ya sabemos que cada uno de estos fondos tiene más inversiones, pero del top 10 en las que más invierte, para tener un poco una orientación de cuáles pueden ser las mejores inversiones o mejores acciones que están invirtiendo los grandes fondos de inversión ahora mismo, que invierten en inteligencia artificial, vamos a ver cuáles son las mayores apuestas de este momento. Y aquí, si vamos haciendo un repaso, pues las que vemos principalmente son una que se repite 2 veces, vamos a ir de menos a más, ¿no? En este caso vamos a ver la primera que se repite 2 veces, vemos que hay varias empresas que se repiten en 2 de 7 fondos, se repiten en 2 de ellos, ¿vale? Pero esta me ha parecido interesante porque Intuitive Surgical se repite en 2 también de 7 fondos, pero en los 2 que se repite es la primera posición, por lo tanto a lo mejor es una empresa interesante a tener en cuenta, ¿vale? Intuitive Surgical es una empresa, para que si lo conoces, es una empresa norteamericana que se dedica a la maquinaria quirúrgica, ¿vale? Para las operaciones, ¿vale? Y sobre todo, obviamente, pues vende a hospitales y utiliza inteligencia artificial para mejorar la precisión de cada uno de su maquinaria y para mejorar también la seguridad en todos los procedimientos que utiliza, ¿vale? Es una empresa bastante interesante, es bastante grande a nivel de maquinaria, digamos, para hospitales, es de las más grandes del mundo, te diría, junto con Medtronic y alguna más. Luego ya vamos a las que se repiten 3 de 7 veces, ¿no? Las que en total de los 7 fondos, de las 10 primeras posiciones, tenemos a Amazon, que también está en 3 de los 7 fondos, a Keyence y a ServiceNow. Amazon la conoces y utiliza mucho, digamos, la inteligencia artificial para las recomendaciones personalizadas que hace dentro de su marketplace, la utiliza también dentro de su chatbot de Alexa y reconocimiento de voz también dentro de Alexa para analizar datos agregados, digamos, de todos los comentarios que hay para poder ofrecer, digamos, y automatizar la atención al cliente y sobre todo poder automatizar cuáles son las mejores alternativas para cada uno de los clientes. Incluso también algo menos conocido de Amazon, pero tiene una división focalizada dentro de la inteligencia artificial que se conoce como Amazon Bedrock. Luego tenemos Keyence, que también se repite en 3 de los 7 fondos, que es un fabricante japonés de maquinaria, de sensores y escáneres para la automatización de fábricas, ¿vale? Los japoneses ya sabes que están punteros del mundo, digamos, a nivel de robótica, pues con Keyence, digamos, una de las empresas japonesas que está utilizando para crear todos estos robots y toda esta maquinaria, en este caso para automatizar fábricas, utiliza mucho la inteligencia artificial para ser más eficiente en sus procesos, y esto, como ves, pues hay varios fondos de inversión apostando fuerte en ella. Y finalmente, dentro de los que se repiten en 3 de los 7 fondos, tenemos ServiceNow, que es una plataforma de software para empresas que utiliza también la inteligencia artificial para ser más, para mejorar, digamos, la eficiencia en sus procesos, y también tiene un asistente virtual y utiliza gran capacidad de análisis de datos, ¿no? La inteligencia artificial hemos dicho que es muy importante para análisis de datos, para poder analizar grandes cantidades de datos al mismo tiempo y hacer una especie de embudo para luego tomar mejores decisiones. Pues esto, en una plataforma sobre todo que trabaja para empresas, pues la utiliza bastante y es bastante puntera, y como vemos, pues los fondos de inversión apuestan bastante por esta empresa. Y luego ya, para ir acabando, tenemos una empresa que se repite 4 veces y otra que se repite en 5 de los fondos, ¿vale? La que se repite 4 veces en 4 de los 7 fondos es, como no podía ser de otra forma, Microsoft, que se repite en 4 de los 7 fondos, como
como digo, pero es que encima en 2 de ellos también es top 1, es la primera posición en 2 fondos de inversión. Como sabes, Microsoft utiliza la inteligencia artificial en su chatbot ChatGPT. Realmente ChatGPT ha sido la que ha impulsado todo esta euforia y este crecimiento de la inteligencia artificial, sobre todo últimamente. Pues Microsoft es el máximo accionista, ha metido una inyección de capital de 10.000 millones de dólares en ChatGPT, y ahora mismo lo que ha hecho ha sido adquirirla e integrarla dentro de su buscador de Bing para poder competir con Google los próximos años. Y también lo utiliza, como ves, utiliza la inteligencia artificial en su asistente virtual Cortana y entre otros procesos dentro de su corporación, ¿vale? Pues como vemos, Microsoft también es una de las empresas en las que más confían los fondos. De estos 7 fondos que hemos visto, 4 de ellos confían bastante en Microsoft, incluso 2 de ellos como primera posición. Y finalmente, la empresa que tienen 5 de 7 fondos, de todos estos 7 mejores fondos que podemos decir entre fondos de inversión y ETFs que invierten en inteligencia artificial, vemos a Nvidia, la empresa, digamos, del fabricante de semiconductores, de estos microchips que son necesarios para todos los aparatos electrónicos. Prácticamente, ¿vale? Es la empresa que más prestigio tiene en esto, la que más avanzada está, digamos, sobre todo en temas de gaming, en temas de todos los procesadores para la industria del gaming, todos los procesadores sobre todo también para la industria de la minería de criptomonedas. Seguro que conocerás también Nvidia, ¿vale? Pero también incluso está metido en todo el tema de todos los microchips necesarios para el tema de desarrollar el coche autónomo, para los procesadores que permiten mejorar la calidad, como te digo, de la industria del gaming y los necesarios para minar criptomonedas. Incluso también ha desarrollado varias plataformas dentro de su empresa, aparte del tema de los semiconductores, que utilizan la inteligencia artificial dentro de la industria de la medicina y del vehículo autónomo, entre muchas otras, ¿vale? Por lo tanto, como ves, tenemos aquí una selección de unas 6 empresas que pueden ser bastante interesantes en base a lo que hacen los grandes fondos de inversión, o los que podemos considerar de los mejores fondos de inversión en inteligencia artificial. Son alternativas que tenemos para invertir. Puedes invertir desde cualquier broker, desde cualquier plataforma que te permita comprar acciones, fondos de inversión y ETFs. Las acciones las vas a tener en prácticamente todos los fondos de inversión y ETFs. Dependerá mucho del broker que utilices y del país en el que estés. Como siempre te digo, esto no es ninguna recomendación de inversión, es un pequeño análisis que hemos hecho. Son pequeñas ideas que te pongo encima de la mesa para que puedas tener en cuenta que yo ya he hecho mi análisis previo, y a partir de aquí pues que hagas tu propio, como te digo, tu propio análisis, o ayudarte a un asesor financiero, analista financiero que te ayude con el proceso, ¿vale? Así que lo vamos a dejar aquí. Espero que te haya gustado el vídeo, espero que te haya aportado el máximo valor posible. Si te gusta todo esto, pues en este canal lo vas a tener, y si no, pues ni te suscribas ni nada. Pero bueno, nos vemos seguramente en el próximo vídeo.